hermanos, si leemos un verso que está en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2. Al final, hermanos, del capítulo 2, es como contar con esa provisión que Dios le ha dado al hombre para desarrollar la obra que Dios mismo se ha propuesto en su propio corazón. El capítulo 2, los dos últimos versos, dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es como el versículo final, el versículo cumbre de toda la provisión que Dios ha hecho para el hombre, en donde le ha puesto allá en el jardín del Edén, en el jardín del placer de Dios. Amén. Ahora, hermanos, leamos Apocalipsis, al final, el penúltimo capítulo ahora de la Biblia, del segundo capítulo, vayamos al penúltimo. Y también del segundo capítulo, vayamos al penúltimo también, capítulo de la Biblia, 21, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9. Y leámoslo desde la segunda parte donde están los dos puntos. Dice así, dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu. Amén. Así que, hermanos, este versículo que está al final de la Biblia nos muestra la escena, por decirlo así, final de lo que había en el corazón de Dios y de lo que Dios al final quiere con este hombre que había puesto allá en el jardín del Edén. Fíjese que toda la provisión hasta el capítulo 2 de Génesis terminaba en eso, en el matrimonio natural del ser humano, del hombre, de Adán y Eva. Allá donde Dios lo había puesto en el jardín del Edén, con una vida natural, rodeado de la creación que Dios había hecho en función del ser humano, en función del hombre. Dice Génesis, cuando uno empieza a leer hacia atrás, que incluso las estrellas, el sol también y la luna, le iban a servir, estaban hechos en función de enseñarle al hombre. La tierra misma, los animales, las plantas, todo Dios lo había hecho en función del hombre, para función del hombre, para que le hiciera bien al hombre. Pero qué misterio, hermanos, que aunque el hombre estaba vivo, aunque Adán y Eva disfrutaban de la vida natural, disfrutaban de lo que Dios les había dado, de toda esta creación, aún se tenían a ellos mismos, como leíamos ahí al final del capítulo 2, también su parte sentimental había sido preparada por Dios para satisfacción del mismo ser humano. Y aunque Adán estaba vivo, aún así en el jardín del Edén había un misterio que se llamaba el árbol de la vida. Así que había una vida diferente, había una vida superior que Adán todavía no poseía. Adán todavía no tenía esa vida, aunque Adán estaba vivo, fíjese, todavía le hacía falta algo, ¿cierto?, que no podía extraer de lo natural, que no podía extraer de lo creado, algo que estaba en el árbol de la vida. El Génesis mismo nos enseña que la vida que había en el árbol de la vida era la vida eterna. Cuando el Señor a la final tiene que poner esos querubines, Él dice así: no sea que el hombre tome de su mano y coma y viva para siempre. O sea que esa vida que producía el árbol de la vida era una vida eterna. Amén. Y entonces, hermanos, ahí entendemos nosotros cómo
nosotros no solamente fuimos creados para tener una vida natural, no solamente fuimos creados para disfrutar de las cosas que Dios ha hecho y nos ha dado. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, ahí en el jardín del Edén, donde nos ha puesto, podríamos decirlo incluso en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros trabajos, ¿cierto? Todo esto es para ambientar, todo esto es para que el hombre pueda entender, para que el hombre pueda percibir algo que Dios está haciendo en espíritu. Y ese algo es lo que vemos justamente desarrollado ahora en Apocalipsis. Una escena también de matrimonio. Ahora un matrimonio en espíritu. Ahora un amor también que es eterno. Hermanos, es el objetivo principal de por qué Dios había puesto todo lo demás en la naturaleza, en la creación, en el jardín del Edén. Y el hombre tenía que percibir esa vida superior, esa vida espiritual, esa vida que no podía llenarle, como las plantas le servían a su cuerpo, como su esposa le servía a su alma. Ese alimento le iba a llenar su espíritu y ahí iba a comprender el propósito eterno de Dios. Así que, hermanos, todo lo que hoy día hacemos, todo lo que hoy sucede a nuestro alrededor, con nosotros, de una o de otra manera, está llevándonos, está aproximándose a esa escena final. Ese es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Hacia allá, hermanos, es que el Señor nos está encaminando, hacia que un día podamos nosotros unirnos eternamente con Él, que podamos nosotros llegarnos en matrimonio con nuestro Dios. Eso era lo que Dios está haciendo con el hombre. Si nosotros unimos todos los capítulos que hay entre estos dos capítulos de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, hermanos, todo lo demás sucede como ambientación, como alumbramiento, como señalamiento a esa escena final. A eso, hermanos, es que hemos sido llamados nosotros, a tener esa relación de amor íntima y eterna con nuestro Señor, con nuestro Creador. Esa es la vida eterna. Entonces, hermanos, todo el llamamiento del Señor nos lleva a poner nuestros ojos allá. Si nosotros, hermanos, no tenemos nuestros ojos puestos en esa escena, podríamos estar caminando hacia una dirección equivocada en nuestra vida. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en esa escena que el Señor está anhelando en su corazón, Él entonces nos puede ayudar a llevarnos, a revelarnos todo lo que esto implica, todo lo que su amor desarrollado en nuestros corazones implica y requiere. Amén. Hermanos, cuando el Señor en la eternidad, antes de crear todas las cosas, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa relación eterna no hacía falta nada. Todo era perfección y deleite constante y permanente. Así lo enseña la palabra de Dios. La delicia de Dios está desde la eternidad y está completa. Ese amor entre el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, en quien tienen comunión el Padre y el Hijo, esa relación, ese relacionamiento eterno era completo y no necesitaba Dios nada más. No había necesidad de creación, porque esa relación eterna era suficiente en sí misma y deleitosa
para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Señor quiso compartir ese amor, el amor que hay entre el Padre y el Hijo, y que está en el Espíritu Santo. Ese relacionamiento del Padre y del Hijo es en el Espíritu Santo. Quiso Dios esa relación, que la conociéramos, que la experimentáramos. Y a eso es que Dios ha llamado al hombre, a ninguna cosa menor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que el hombre, que nosotros conozcamos. Qué precioso. Es lo más hermoso, hermanos, que Dios nos puede revelar. Lo más hermoso que Dios nos puede dar a nosotros. No está en ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada. Ni las estrellas, por sublimes que son, por maravillosas y hermosas que son. Si el Señor nos llevara a cada una de esas estrellas y pudiéramos palpar con nuestras manos toda su creación, su hermosura, lo que desde la tierra nos deslumbra, si el Señor hiciera eso y nos concediera tocar toda esa creación, aún así, hermanos, todavía no nos estaría dando lo mejor. Lo mejor es esa relación que hay en Dios mismo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Hermanos, si esa relación eterna ha sido deleitosa para el Padre y para el Hijo, ¿cómo será para nosotros experimentar lo que Dios ha disfrutado desde la eternidad? Esa relación, esa comunión, es una comunión, como ya dijimos, que está en el Espíritu Santo y se expresa, se basa en amor. Esa es, digámoslo así, la síntesis de la relación entre el Padre y el Hijo. Amor. Ahora, si decimos que Dios creó al hombre para incluirlo en esa misma comunión, vamos a decirlo así ahora, para incluirlo en ese mismo amor, para que el hombre experimente el mismo amor que Dios ha experimentado desde la eternidad. Ese propósito, entonces va a tener que realizarse de cierta manera, porque ese amor tiene unas características especiales, el amor eterno de Dios. Y una de esas características, hermano, del amor es que el amor tiene que ser elegido en libertad. Por lo tanto, si Dios quiere que el hombre participe de ese amor, lo va a tener que hacer de la siguiente manera: poniendo al hombre en total libertad de poder escoger, de poder recibirle o incluso de poder rechazar ese amor. Porque si Dios, hermanos, no lo hace de esa manera, sería un amor no que el hombre hubiese escogido. No hubiéramos podido decir que Dios conquistó al hombre, conquistó en el sentido de enamorarlo, sino que Dios obligó al hombre. Y entonces ya no estaríamos hablando del amor que viene de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, de ahí dice muchas cosas acerca del amor de Dios, del amor divino. Y qué tremendo, hermanos, cada una de esas frases. Recuerdo en este momento alguna, dice, ¿sabe qué dice? Dice, el amor no busca lo suyo. Y qué tremendo es eso, hermanos. Como el Señor, sabiendo, porque Él es Dios, su conocimiento es perfecto, sabiendo que Él ha hecho al hombre, que ha llamado al hombre para lo más maravilloso que es incluirlo en Él mismo, en esa misma comunión, aún así, aunque ese es su propósito y aunque Él sabe, porque es Dios, que es lo que el hombre más llegaría a disfrutar, aún así, como su amor no busca lo suyo, Él tiene que esperar hasta que el hombre sea atraído voluntariamente por su amor. Amén. Qué precioso es Dios. Qué lindo es Dios.
Qué tierno es Dios, qué sabio es el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo es que el hombre va a ser atraído hacia Dios? ¿Cómo es que Dios va a atraer al hombre para que voluntariamente elija y escoja su amor? Elija y escoja vivir con Él para siempre, vivir con Él eternamente. Si nosotros vamos a Génesis, volvemos otra vez al ADN de todo esto. No puede ser otra manera de atraer Dios al hombre, sino a través de su mismo amor. Amén. ¿Cómo es esto? Leamos Génesis capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta, hermanos, es una escena de amor, es una escena que está manifestando el amor de Dios. ¿Cómo es esto? Leamos nuevamente el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Hermanos, esta es la primera vez que Dios revela la ley de Dios al hombre. En estas cortas frases está encapsulada toda la ley de Dios, todo el mandamiento de Dios. Amén. Es la primera vez que Dios le ordena o que Dios le manda algo al hombre. Por lo tanto, podríamos decir que este es como el ADN de toda la ley, que más adelante se va a desarrollar, se va a desagregar, y esto que parece solamente como una lucecita blanca, en el transcurso de todo el Pentateuco se va a descomponer en toda la luz que nos traen los 5 libros de la ley de Moisés, de la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, es santa y es perfecta. El primer versículo que leía un hermano hoy en medio de la reunión justamente decía eso, que la ley de Dios es buena, es perfecta, es santa. La ley, hermanos, que se desagrega después en todos esos mandamientos, en todas esas ordenanzas, en todos esos sacrificios, se desprende de este mandamiento, ¿no? Fíjese cómo es Dios. Dios quiere que el hombre coma del árbol de la vida. Ese es el propósito de Dios. Y Dios, sin embargo, no le manda al hombre que coma del árbol de la vida. Qué curioso es eso. Cómo es de distinto Dios, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos un propósito en nuestro corazón, ¿cierto? Tenemos una actitud impositiva, ¿cierto? Y todo lo forzamos para que confluya nuestro objetivo, ¿no? Pero fíjese una cosa, Dios no es así. Dios deja en libertad al hombre, y acordémonos que le deja en libertad porque le ama, ¿no? Y el mandamiento nunca va a ser que coma del árbol de la vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si Dios hubiese mandado al hombre de esa forma, y el hombre hubiese comido de ese árbol de la vida, ¿podría el hombre decir un día que fue conquistado por Dios, por el amor y por el corazón de Dios? ¿O que simplemente está actuando bajo una imposición de Dios porque le era un mandamiento comer del árbol de la vida?
Así que por eso aquí Dios ha puesto el árbol de la vida y el árbol que a la final es el árbol de la muerte. Comía de un fruto, pero el resultado de alimentarse de ese otro árbol era la muerte. Así que el hombre está en un dilema, o no en un dilema, sino el hombre está frente a la decisión de la vida o la muerte al final, ¿cierto? Si come del otro árbol va a ir a la muerte. Y hay otro árbol que Dios no le ha dicho que coma, porque el amor es así. El amor no te impone, ¿cierto? El amor tiene que ser una elección de ambas partes, ¿cierto? Tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Tiene que haber una aceptación y una revelación, ¿cierto?, mutua del propósito para que realmente haya un disfrute y un deleite en amor. El Señor no muestra en su palabra, como lo hacen en otros, entre comillas, dioses, otras, entre comillas, religiones, que las niñas de 10 y 12 años se casan ya, por mandato de su papá y por cierre de negocios. Ese no es Dios, no es el Señor que nosotros conocemos, no es un Dios que ama al hombre, no, el Señor no hace las cosas así. El Señor va a esperar a ver si Adán es conquistado por ese árbol, ¿cierto? Si su intelecto es tocado, si su corazón es movido hacia allá y finalmente Adán logra percibir lo que hay detrás de ese árbol, de esa madera. A ver si Adán percibe que detrás de esa madera, así como en la cruz del Calvario, hay un fruto que le puede llevar a vida eterna. Ese es el Señor ahí mostrándose, ¿no? Entonces, volvemos sobre el mandamiento. El mandamiento, Dios mandó al hombre que no comiera. Y esa ley, como decíamos, se va a desagregar después, se va a mostrar en toda su dimensión en el Pentateuco. Una vez, hermanos, en Lucas, por allá el capítulo 23, unos fariseos y unos escribas le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley y de los profetas? Claro, los fariseos y los escribas, como tenían una lectura legalista y religiosa de la ley, de la palabra de Dios, de la Torá, ellos creían que ellos cumplían la ley y que agradaban a Dios cumpliendo la ley. El Señor, que conoce el corazón de todos los hombres y que conoce el propósito que Él mismo quiere darle a todos esos corazones, que conoce lo que Él ha desarrollado, le respondió así: el principal y el primer y principal mandamiento de la ley es este: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Qué curioso, hermanos, qué curioso esto que nos revela el Señor. El Señor dice que la ley, que el objetivo de la ley, ¿sabe cuál es? Es amar. Amar a Dios. ¿Sabe cuál es el objetivo de la ley? Enamorarnos de Dios. ¿Cierto? A la luz de la Biblia, la ley descansa en el amor de Dios. Hermano, porque en la eternidad la expresión de Dios, que es eterna y es perfecta, ahí vive la ley de Dios. La ley es eterna, la ley sale del corazón de Dios. La ley es una expresión del carácter de Dios, es una expresión de la relación eterna que hay en Dios. Por eso es santa, por eso es pura. ¿Ve? La ley descansa en el amor. La ley, a la final, sumando todo lo que la ley, podríamos resumirla como hizo el Señor Jesús: amarás, amarás, amarás a Dios. Para eso el Señor está dando ese mandamiento en el Génesis, que está encapsulando toda la ley. Ese mandamiento es amor de Dios. Es
Es una frase de amor de Dios. Le está diciendo a Adán, mira, Adán, yo te mando, pero yo te mando porque te amo. La base de mi mandamiento es el amor. ¿Recordamos Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre la base de la ley es el amor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo vendré y seremos morada en él. Amén. Qué precioso, hermanos, ese mandamiento allá del Génesis. Qué precioso. Pero el Señor, hermanos, va a decir en Lucas capítulo 24, versículos 42, 43, que la ley, el Pentateuco, la ley de Moisés, hablaba acerca de él. O sea que esa ley describe a Dios mismo, describe al Hijo de Dios mismo. De mí habló Moisés, dijo el Señor. O sea que esa ley, ese mandamiento, ¿cierto?, es la expresión de una persona que está en Dios, que es eterna, ¿cierto?, que tiene comunión con el Padre. Esa ley es la expresión misma de Dios, de una persona. Y entonces, cuando el Señor Jesús está aquí en la tierra, en medio de los hombres, ¿cierto?, Él que mismo dice que Él es la ley, que la ley misma habló de Él, es decir, que todo lo que vemos en el Pentateuco es como una descripción de Dios mismo. Alguien que ve a Dios y plasma aquí en el Pentateuco lo que ve en Dios. Alguien que ve la relación que hay en Dios y la plasma en ese Pentateuco. Pero cuando el Señor mismo está en la tierra, la ley misma de Dios se ha encarnado en Él, porque Él es la expresión de esa ley. Por eso esos mismos escribas y fariseos, cuando oían la voz del Señor, veían cómo la ley que ellos habían aprendido por la letra, la ley que ellos habían aprendido en su lectura religiosa, era mucho más baja, de mucho menor completación. El Señor, ahí en Mateo, en el capítulo 6 y 7, cuando Él empieza a hablar, empieza a decir cosas que van más arriba de la calidad de la ley que todas las personas habían escuchado. Por ejemplo, el Señor dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, ¿cierto?, y diente por diente. Mas yo digo que cualquiera que os golpee en una mejilla, ponga también la otra. Esto empezó a subir al corazón de los escribas, de los fariseos y a su mente. Y empezaron a notar que aquí había algo más de la ley, que alguien estaba hablando, ellos que guardaban toda su vida para llegar a completar los mandamientos de la ley, de pronto aparece uno que les pone un estándar muchísimo más elevado, muchísimo más sublime, mucho más, si se quiere decir, santo. El Señor dijo que la ley decía no adulterarás, pero el Señor dijo cualquiera que en su corazón tenga un pensamiento y ya ha adulterado. ¿Quién puede decir eso? El autor de la ley. Porque ahora la ley está, y la ley es una persona, la ley vive en una persona. Y entonces la expresión máxima, hermanos, aunque el Pentateuco hubiera podido tener otros 5 libros, no hubieran podido completar la descripción de lo que realmente es la ley de Dios. Siempre quedaría corta. Así como dice el Evangelio de Juan, del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús está aquí, dice el Evangelio de Juan, hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales si las escribiéramos en los libros nunca acabarían, se llenarían todas las bibliotecas y aún así tendríamos que seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque de ese quien se escribe es Dios mismo y es una persona. ¿Ve? Entonces cuando el hombre tiene contacto con Dios, ahí se da cuenta de dónde salía toda la ley. Y por qué el Señor puede decir incluso más de lo que estaba dicho en el Pentateuco.
porque Él mismo, su misma presencia es la que le da completitud a la ley de Dios en medio nuestro. Y entonces decía así que la ley es amor. Esa expresión del carácter de Dios que a nosotros, cuando elegimos irnos por el camino de la muerte en el jardín del Edén, se nos volvió lejana, se nos volvió inalcanzable, se nos volvió difícil. Esa misma ley es el mismo deleite de Dios también. La ley, hermanos, nunca nos la dio el Señor con el objetivo de que viviéramos por ella. Nunca nos la dio el Señor con el objetivo de que por medio de ella le alcanzáramos a Él. La ley era para nosotros, hubiese sido un disfrute. Hubiese sido una consecuencia de habernos alimentado de la vida de Dios. Hoy día nosotros, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la presencia de Dios en nuestro corazón, ahora la ley no está fuera de nosotros, la ley está dentro de nosotros. ¿Ve? Y esa ley no la ejecutamos por nuestra propia fuerza. Es que ahora el Señor Jesús, el inspirador de la ley, vive en nosotros. Y ahora Él moverse naturalmente, ¿cierto? No va a ser para nosotros difícil ni complejo, porque esa es la vida de Dios, esa es la vida eterna. Ese es su carácter en el cual Él siempre se ha relacionado con el Padre en el Espíritu Santo. Por eso la ley no era para que alcanzáramos y no es para que alcancemos salvación. La ley es una consecuencia de haber alcanzado salvación de Dios. Amén. Así que en ese cuadro del Génesis, ahí está el amor implícito. Cuando Dios le da ese mandamiento al hombre, ese mandamiento provino ¿de dónde? Provino de su corazón. Ese mandamiento provino de su carácter. Y ese carácter, esa motivación de Dios, era lo que Adán tenía que percibir. ¿Por qué ese es el amor de Dios? ¿Por qué Dios nos instruye de esa manera? ¿Por qué Dios nos está mandando esto? ¿Y qué es lo que hay en este árbol de la vida? Nosotros conocemos el avance de cómo Adán a la final fue conquistado por otra voz. Su intelecto y sus sentimientos, ¿sí? Claro que mediante un engaño, como dice la Biblia, pero al fin y al cabo, aunque mediante engaño, fue conquistado su corazón. Y entonces él decidió decirle sí a la propuesta de otro, a la propuesta del enemigo de Dios. Y ahí eligió el hombre. Y por eso el Señor retira su propuesta de los ojos del hombre. Y por eso Dios tiene que poner unos querubines que guarden el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios nos cela con un amor santo. Y cuando nosotros elegimos por algo que no viene de parte de Dios, Dios retira su propuesta. ¿Ve? Porque el amor de Dios es puro. Y Dios no quiere una mixtura en nuestros corazones. Dice Primera de Corintios que nosotros provocamos a celos a Dios cuando comimos de lo que fue sacrificado a los demonios. Fíjese que todo esto tiene que ver con el Génesis. ¿De qué se alimentó el hombre? Y entonces Dios, el Señor, retira lo que había en su corazón para el hombre. Cuando el hombre le dice al Señor, Señor, no a tu propuesta de vivir contigo, no a la propuesta de matrimonio contigo, entonces el Señor, porque actúa siempre en amor y no va a obligar al hombre, retira su propuesta. Y de ahí, hermanos, algo pasó misterioso. Adán nunca más encontró el camino al árbol de la vida. Fue sacado del huerto y perdió su norte, perdió su orientación. Edén, que estaba al oriente, ¿cierto? Ahora ya no está, ya no lo puede. Porque algo internamente dentro de sí se
desvinculó de la posibilidad de tener comunión con Dios, comunión íntima. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí ahora. El Señor vuelve otra vez, ahí en el Evangelio de Juan, vuelve y aparece esa vida eterna en medio de los hombres. Otra vez la vida está al alcance de la mano del hombre. ¿Sabe qué dice el Evangelio de Juan al principio? Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Otra vez, hermanos, la vida eterna ahora está. Ahora ese árbol que estaba en esa madera, ahora es esa humanidad del Señor Jesús. Amén. Y su vida eterna ahora es que le creamos, el comer del fruto, ahora es comerle en nuestro interior. Pasar esa realidad de esa obra de Dios por nosotros en la cruz del Calvario, que es figura también del árbol de la vida, pasarla a nuestro interior y que en nuestro interior repose para siempre. Amén. Ahora, hermanos, dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, ese verso que sabemos de memoria seguramente. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios. Hermanos, nuestro corazón, que fue, como decíamos al principio, puesto en libertad por Dios, porque nos ama, nuestro corazón está hecho para que el amor le conquiste. Es un corazón que responde y se mueve al estímulo del amor. Y aquí Dios está hablando de una magnitud de amor. Está hablando de la magnitud del amor. Cómo el hombre iba a percibir que Dios le amaba. Porque ciertamente él percibía su amor en toda la creación. Él veía el trabajo que Dios le había hecho, que le había dado, y lo recibía de parte de Dios, de parte de su amor. Veía que le había dado ayuda idónea y esto lo veía de parte de Dios. Pero aún así el corazón del hombre tenía que ser abierto para percibir el amor que estaba detrás de todas estas cosas, de todos estos, digámoslo así, detalles. Porque el amor es un amor que se expresa. Nosotros que somos criaturas, conocemos las cosas por expresión. Las cosas espirituales aún tienen que sernos reveladas por expresión, porque somos creación. Dios es espíritu, pero nosotros somos creación. Nosotros necesitamos conocer experimentalmente para poder tener realidad en nuestro corazón. Y si no pasamos por ese propósito, nuestra vida se vuelve una vida solo de religión. Cuando no hay experiencia, cuando no hay un conocimiento, entonces hacemos las cosas solamente por, no sé por qué, por religión. ¿Ve? Pero el hombre que Dios creó es un hombre que tiene que ser íntegramente conquistado por experiencia. Hermanos, no sé si recuerdan esa parte del Antiguo Testamento. Estaba el rey Salomón. El rey Salomón dice que no hubo hombre tan sabio como el rey Salomón. Él le pidió al Señor sabiduría, ¿recuerdan? Y una vez le trajeron una situación difícil al rey Salomón. Dos mujeres, cada una tenía su bebé, una había perdido a su bebé, y al otro día ambas reclamaban para sí el mismo bebé. Y el rey Salomón dijo, traigan una espada. Vamos a dividir en dos el bebé. Y a cada mujer le vamos a dar la mitad. Dice la Biblia que su madre se le conmovieron las entrañas. ¿Ve?
Y entonces su mamá dijo: no, yo entrego a mi hijo. Yo renuncio al derecho de tener mi hijo conmigo. Yo lo entrego a la otra mamá. Yo lo cedo. Y el rey Salomón ahí comprendió una cosa. Ahí dijo: la verdadera mamá es esta. Y dio la madre a su hijo. Y de ese pasaje, la Biblia dice que la gente, el pueblo, veía la sabiduría de Dios en Salomón. ¿Qué fue lo que comprendió Salomón? Salomón comprendió que el amor tenía una medida. Y es que así es el amor, hermanos. El amor es algo interno que se expresa hacia afuera en la medida que estés dispuesto a sacrificar lo que dices que amas. Y ahí empiezas tú a ponerle peso a tu amor. ¿Ve? Si tú solamente dices que amas, pero si ves que la persona a la que tú dices que amas, ¿cierto?, está muriendo de frío y tú no te quitas tu chaqueta, sino que la conservas porque ahí está tu vida. El amor con el que tú decías que amabas no era equiparable al amor que le tienes a tu chaqueta, ¿cierto? Y así empieza uno, dependiendo de la magnitud con la que tú ames, eres capaz de despojarte de algo a lo cual le tienes mayor precio. ¿Ve? Y ahí empieza el hombre a ser probado a qué nivel de amor realmente es el que hay en su corazón. Entonces el hombre se quita su chaqueta. Y si necesita, se va a despojar de todo lo que tiene. Lo último que va a conservar el hombre es su propia vida. Es lo que más guardamos todos nosotros. Pero ciertamente el amor, hay una medida de amor por el cual el hombre es capaz también de entregar su propia vida. Amén. Hay cosas, hermanos, a las que realmente amamos más que nuestra propia vida, a las cuales estaríamos dispuestos nosotros a ser sacrificados en lugar de ese que debe ser seguramente una persona. Muy triste si fuera algo material, pero hay personas que han entregado su vida porque lo que aman es más valioso, tiene más peso en su corazón que su propia vida. Así que en la Biblia, hermanos, el amor está, realmente el amor, y el amor que viene de parte de Dios se mide en la capacidad de sacrificio que estemos dispuestos a dar por ese amor. Por eso esta que era la madre verdadera de ese niño, renunciaba a su propio hijo. ¿Ve? Ella sabía lo que implicaba entregar su hijo, entregárselo a otra, su derecho legítimo, su derecho de madre, su mismo instinto. Y a todo eso estaba renunciando esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque ese niño que amaba era más valiosa que su propia vida, era más valiosa que su propia satisfacción, era más valiosa que su propia sentimiento, aunque legítimo, sentimiento de madre, ¿cierto? Y por eso prefirió conservarle la vida a su bebé. La otra no, a la otra no le importaba eso. ¿Por qué? Porque no le amaba de verdad. Hermanos, ¿sabe cómo es la mayor expresión que hay en la Biblia del amor? Se llama la cruz del Calvario. Esa es la mayor expresión de amor que el hombre pueda experimentar. No hay ninguna mayor. ¿Cómo es esto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese versículo tan precioso, tan profundo, pienso que nunca acabaríamos de hablar y nunca acabaremos de hablar de ese verso. Ni siquiera en la eternidad terminaremos de sacar el contenido que hay ahí. Siempre, normalmente, por lo menos en mi parte, siempre lo leía desde aquí abajo, desde los receptores de ese amor. Gracias al Señor que nos dio a su Hijo y somos beneficiarios de su amor.
Y un día el Señor me concedió ver un poco de este versículo desde la órbita de arriba, o sea, de la de Él. Entonces, ¿cómo Dios va a demostrarle al hombre que realmente lo ama? Dios puede entregarle al hombre toda la riqueza del mundo, y para Dios eso no es ningún esfuerzo. Dios puede entregarle toda la creación al hombre, y aún así todavía Dios no le saca una gota de sudor. Porque Dios puede hacer 3 universos enteros en lo que dura el sonido de mis dedos. Y es amor, claro que es amor. Pero no le pasa nada a Dios. Dios envió a su Hijo, envió a la tierra, lo hizo hombre. Y ahí comienza la obra de Dios por nosotros. Pero ¿qué le podemos quitar a Dios? ¿Qué es lo que realmente a Dios le generaría una expresión de sacrificio en su corazón? Hermanos, lo que Dios aprecia desde la eternidad es la comunión con su Hijo en el Espíritu Santo. Eso es lo único que hay de valor para Dios en sí mismo. Cuando el Señor viene a la tierra, todavía hay comunión entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Él habla, el Padre habla del Hijo y el Hijo le habla al Padre. Cuando el Señor se bautiza, viene el Padre y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ve? Y ahí la humanidad entera está empezando a entender un poco la relación eterna de Dios. Nadie antes había podido orar así a Dios. Cuando el Señor Jesús empezó a enseñar a sus discípulos cómo orar, o sea, cómo relacionarse con Dios, el Señor Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre. ¿Y qué es Padre? Padre es una relación, ¿cierto? Cuando Él llama a Dios Padre, está implicando que entre Él y el Padre hay una relación. O sea, está la comunión del Padre y del Hijo, ahora está entre el cielo y la tierra. La comunión eterna de Dios que había estado en los cielos, ahora está entre los cielos y la tierra. Y por eso es visible, casi palpable para los seres humanos. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan? Dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ve? Esa es la revelación que traían las palabras del Señor Jesús, la revelación de Dios, esa revelación de comunión, esa revelación de eternidad en amor. Entonces, sí está el Hijo en la tierra y el Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero aunque Él estaba en los cielos y Él estaba en la tierra, todavía había esa comunión permanente. Dice: yo no hablo por mi propia cuenta, sino las palabras que oigo hablar de mi Padre, esas son las que yo os hablo. No había una comunión perfecta y completa y total todo el tiempo entre el Hijo y el Padre, aun cuando el Hijo está en la tierra, claro que sí. Pero entonces nos empezamos a acercar a la obra que el Señor tenía que hacer para conquistar nuestro corazón. Y a la final llegamos, hermanos, al momento más alto, al momento cumbre de la cruz del Calvario. El Señor dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hermano, eso nunca había pasado. Ese deleite que era desde la eternidad, esa comunión perfecta y eterna que era el disfrute permanente del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, la motivación por el cual Dios había hecho todas las cosas y quería conquistar el corazón del hombre. Ahora, en ese instante, el Hijo está diciendo así. Y eso es una realidad. Ese desprendimiento
realmente existió. No creo que fue una oración fingida del Señor. Creo que fue una realidad. ¿Y sabe para qué, hermanos? ¿Sabe por qué el Señor estuvo dispuesto a espaciar su comunión? Para que el hombre entendiera la magnitud con el cual Él le había amado. Si Dios estaba dispuesto a separarse de lo que en la eternidad había sido su deleite, eso sí realmente le produce un dolor a Dios. Eso sí le produce un sacrificio a Dios. Y eso lo hizo Dios, hermanos, para mostrarnos a nosotros. Cuando el Señor dice, nos amó de tal manera que dio a su Hijo, ese dio implica la cruz del Calvario. Implica el espacio para que nosotros pudiéramos conocer su amor. Ahora una última cosa, hermanos. El Señor Jesús dijo así: el segundo mandamiento es semejante al primero. Y el segundo decía así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros, por la separación que Dios hizo en el tiempo por un instante para mostrar su amor, cuando hubo separación, nosotros se abrió la posibilidad para que nosotros entráramos a participar de esa comunión eternamente. Amén. Claro que hay muchos más elementos ahí relacionados que no estamos tocando en este momento, porque ciertamente había un tema de limpieza de los pecados y todo lo demás. Pero todo esto está motivado por el amor de Dios hacia el hombre. Hermanos, la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios es si recibimos el mismo Espíritu en el cual el Padre y el Hijo han tenido comunión eternamente. Y ese es el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú y yo recibimos el mismo Espíritu? Entre tú y yo se crea la misma comunión que tenemos entre el Padre, el Hijo, el Padre y el Hijo con cada uno de nosotros y nosotros como iglesia. Qué precioso eso, hermano. Allá en ese lugar es donde corresponde la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de sus hijos, la comunión de la iglesia. Por eso el apóstol Juan hablaba con tanta claridad cosas como estas. Decía: cualquiera que dice que ha visto a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Porque no hay posibilidad de que tengamos relación con Dios y no tengamos relación entre hermanos. Es imposible. Tenemos el mismo espíritu. Y ese espíritu, en ese espíritu, es donde siempre ha estado el amor del Padre y del Hijo. Hermanos, estamos en esa comunión. Hemos sido incluidos en esa comunión. Por eso, hermanos, cuando leíamos ese último versículo del Apocalipsis, estas cosas, leámoslo para terminar nuevamente, leamos ese verso. Apocalipsis, capítulo 21. Ven acá. La escena final. Después de que el hombre ha percibido el amor de Dios y después de que nosotros hemos visto la cruz, hermanos, la calidad del amor. Hermanos, el Señor dijo apenas 7 palabras cuando estaba en la cruz del Calvario, que es la máxima expresión del amor de Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 22 de esa escena cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario? Dice que su lengua se había pegado a su paladar, porque esa condición física de la crucifixión genera eso en el organismo. Cuando una persona está en la cruz, hermanos, se le dificulta mucho hablar. La misma disposición no es un lugar en donde sea fácilmente pronunciable las palabras. Isaías 53 dice que Él como cordero no abrió su boca. Pero en la cruz del Calvario, cuando el Señor experimentaba la pasión de su sufrimiento, de su amor, Él articula unas palabras. Entre esas, esta que ya acabamos de decir.
Y hay otra que nos revela en el Evangelio de Juan. Él le dice, y ve a María, y ve al apóstol Juan, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? ¿Qué pasa en ese momento ahí en la cruz? Está creando un vínculo en espíritu. Está pasando de ese vínculo natural a que ahora tengan un vínculo en espíritu. Esa es la inclusión de la vida de cuerpo, de la vida de familia, de la vida de iglesia. Porque nuestra comunión es fruto de eso que pasó en la cruz del Calvario. Nuestro amor es fruto de eso, hermanos. Amén. Entonces dice Apocalipsis 21, versículo 10. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y eso somos nosotros, hermanos. A eso hemos sido llamados al menos. Hermanos, pongamos nuestros ojos en ese final. Caminemos hacia allá. Percibámosle el corazón, lo que el corazón de Dios ha establecido, se ha propuesto en sí mismo. Ahí deben estar los ojos de la iglesia. Los ojos de la iglesia tienen que contemplar esta escena para caminar hacia ella, para que el Señor nos revele lo que ha de pasar en nuestro interior, para que un día nosotros podamos ser llamados la esposa, ser llamados a tener esa relación de vida eterna, ser llamados la esposa del Cordero. Y dice así, dice el versículo 10, y me llevó en el Espíritu. Porque, hermanos, esto solamente puede ser percibido en espíritu. Nosotros tenemos una vida natural, pero toda la vida natural, igual que en el Edén, solamente está hecha para que nosotros captemos, pongamos nuestra atención en el Espíritu. Amén. Hoy día estamos en la misma realidad del jardín del Edén. Hoy mismo tenemos delante de nosotros el mismo cuadro, la misma escena, y el mismo corazón de Dios sigue motivado hacia esto. Hermanos, que podamos captarle a Dios en espíritu. Amén. El Señor nos ayude. Oremos. Padre amado, cuán grande, Señor, es tu amor, incomprensible para nosotros. Señor, perdona nuestra indiferencia a tu amor mismo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a percibir la intención de tu corazón. Abre espacio en nuestros corazones para ti, a ver la realidad con la que tú nos has amado y la realidad de la comunión en la que tú nos has introducido. Gracias, Señor, por tu obra eterna, la cual anhelamos, Señor, en nosotros. Nos disponemos, Señor, para ti. Si tú nos alumbras, nuestra tiniebla, Señor, desaparece y podemos verte claramente. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén, Señor Jesús. Y adorar a ti, poder